Sebastián, bienvenido a Accendo, bienvenido a este webinar y estamos aquí para escucharte. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. ¿Ah? Y gracias a ustedes por invitarme y poder compartir algo, aunque sea un poquito, para los participantes de Corporal y, por supuesto, para toda la gente que los revisa constantemente a través de las redes. ¿Ah? Ya, súper importante. Retener o fidelizar al talento. A ver, ¿cuál es nuestro rol? Como especialista, como agentes de cambio, como área de recursos humanos, como gerentes, como jefes, como CEO de distintas organizaciones. ¿Cuál es nuestro rol frente a la retención o la fidelización? Mi postura es que nosotros tenemos que estar orientados siempre a cautivar, siempre a encantar a estos elementos, a encantar a estos talentos que van a aportar constantemente al desarrollo, van a aportar constantemente a que nuestra empresa siga funcionando y vaya cumpliendo sus metas a 1, 3, a 5 años. Para todo esto, primero que todo, hay que poder identificarlo. Para todo esto hay que tomar en cuenta que venimos saliendo de una post-pandemia, ¿cierto? Venimos saliendo de una serie de estallidos sociales que pasaron sobre Sudamérica, donde cambió la realidad, cambió las culturas dentro de estas mismas organizaciones. Algunos estudios, algunos papers indican que la pandemia aceleró todos los procesos 10, 20, 25 años. De un día a otro, de un momento a otro, tuvimos que trabajar en modalidad de teletrabajo donde no estábamos acostumbrados, la gran mayoría, donde se fue la figura del jefe constante. Participábamos en un par de reuniones, ¿cierto? La mayoría con cámara apagada. Digamos, ¿cuántas cámaras están prendidas ahora? Hay una sola, por ejemplo. No, broma. Esta post-pandemia, post-estallido, ¿cierto? Que hemos vivido todo, ha cambiado todo. Y tenemos que estar conscientes de eso. Ha cambiado nuestras organizaciones. También tenemos otro factor importante a considerar, que entre ellas, la organización son organismos vivos y entre ellas interactúan varias generaciones distintas. Tenemos los baby boomers, ¿cierto? Tenemos los millennials, los centennials, etcétera, etcétera, etcétera. Y es parte de nuestro desafío poder identificar a los talentos existentes. Es parte de nuestro desafío articular a cada uno de los miembros, ¿cierto? Que nos permitan esta mejor interacción, estos mejores elementos comunicativos, ¿cierto? Al interior de esta misma organización. Ana María, ayúdame con el slide, por favor. Y ahí vemos, por supuesto, las generaciones, los Z, los millennials, los X, los boomers, los silent, etc. Donde cada uno, nuestro rol como recurso humano, vuelvo a decir, es identificar los talentos. Donde esta organización con elementos vivos, que son nuestros propios colaboradores, interaccionan de distintas formas, porque dentro de sus mismas generaciones tienen objetivos, tienen metas, eh, valores, visiones distintas. Y nosotros como recursos humanos tenemos que tener la capacidad de poder identificarlo, de poder ayudarlos a su desarrollo. Recuerden siempre, nunca se olviden de esto, que la cultura de una organización se come la estrategia en el desayuno. Y es parte de nuestro rol, ¿cierto? Como área de recursos humanos, poder potenciarlo, ¿cierto? Muy bien, Ana María, vamos al siguiente slide. Y más aún, vuelvo a decir, venimos saliendo de pandemia, venimos saliendo, ¿cierto?, de distintos fenómenos sociales, ¿cierto?, dentro de los distintos países de Latinoamérica. Y cada día más estamos en este entorno VUCA, que es un acrónimo, ¿ya? Que nos dice, ¿cierto?, que hoy en día tenemos mayor volatilidad, ¿cierto? Hoy que nos dice que hay una incertidumbre constante, que hay una complejidad y una ambigüedad en nuestros mercados, ¿cierto? La volatilidad hace referencia a estas dinámicas de cambio constante. La incertidumbre, a la falta de predictibilidad. Yo no sé cómo se va a comportar el mercado, no sé cómo se va a comportar los hábitos de consumo. Antiguamente yo tenía una cierta estabilidad, puede ser proyecciones prácticamente a 3, 5, 10, 20 años. Pero hoy en día esto ha cambiado. Esta complejidad que genera confusión a nuestra organización. Esta ambigüedad que genera una distorsión de la realidad. Y yo como agente de cambio debo considerarlo, debo de normalizar, o sea, no, de corregir esta normalización de desviaciones que pueden tener ciertos procesos, que pueden tener ciertas áreas, ciertas miradas, estas creencias limitantes que pueden tener los miembros de la organización. Llevemos todo esto
a nuestra realidad. Por ejemplo, Chile. Chile está al borde de un cambio constitucional. ¿Esto qué va a implicar en el mercado? Que genera una incertidumbre. Que ya no sé si voy a hacer mi plan de inversión o de desarrollo organizacional o mi plan de inversión de mi empresa, de mi organización, para extraer, no sé, el doble tonelada o mover tierra, sacar extracción de litio, cobre, lo que sea. Porque ya no tengo las reglas claras, que es lo que te permite una constitución. Estos ambientes de incertidumbre generan que a lo mejor estos grandes empresarios estén viendo la posibilidad de sacar su utilidad, tal vez traspasar la criptomoneda y llevárselas del país. Y yo, como trabajador, como colaborador o colaborador de cualquier empresa, ya está pensando, mmm, y si me cambio y me voy a trabajar a las Extech. ¿Qué concepto es ese, cierto? Dentro de las Extech están las FinTech, están las EduTech, ¿cierto? Y EnsureTech, que son empresas tecnológicas de soporte, entre ellas y muchas más. Y que cada vez se van multiplicando más, donde dan otras posibilidades laborales a sus colaboradores. Posibilidades como tú puedes trabajar desde la playa, desde el campo, con una buena conexión, y vamos produciendo, y vamos trabajando en entornos ágiles, y más aún, que su renta, en vez de ser en pesos chilenos, empieza a ser en dólar, empieza a ser en euro, empieza a ser en yen, etcétera, lo que sea, que lo hace más atractivo, que ya no, el factor inflación lo saca de la ecuación. Hoy en día en Chile tiene una inflación acumulada de un 14,3, lo cual no es menor. Eso nos genera que tenemos que empezar a quebrar nuestros paradigmas en cómo cautivamos y encantamos el talento. Vamos, por favor, estimada Ana María. Y con la propuesta de cómo abordamos todos estos cambios en el entorno, en la volatilidad, es con nuestra misma visión como organización, pero a 1, a 3, a 5 años. Recuerden siempre, las organizaciones son el reflejo de sus colaboradores y no Valverde. Esta incertidumbre generando entendimiento, cohesión, influencia y persuasión en transformar a todos los miembros de nuestra organización en early adopters, que es el ideal. Gente abierta al cambio, gente abierta a tomar nuevas metodologías, nuevos frameworks de trabajo. Esta complejidad, entregando claridad, claridad en los roles, en las funciones, en las tareas, claridad en los equipos, lo que yo espero de ellos, tratando de dejar la complejidad, de minimizar el impacto de la complejidad, cada uno de ellos. Esta ambigüedad, con pensamientos, con procesos, con metodologías ágiles, que nos permitan no tener que esperar 8 meses para levantar un producto, para que recién empiece a generar ROI. Si trabajamos bajo un ambiente ágil, cada 2 semanas después de sprint, estamos levantando. Estamos generando ROI cada 2 semanas, generando productos mínimamente viables. Son distintas formas que podemos abordar este entorno. Vamos a Ana María, por favor. Muchas gracias. Nuestro gran desafío y lo importante de este tipo de actividades, y por qué acepté y me encantó la idea de participar en su webinar, es que podamos crear la instancia de compartir buenas prácticas. Todos estamos acá, imagino, relacionados, correlacionados de alguna forma con recursos humanos, talentos, selección, reclutamiento, capacitación, DO, empresa, etc. De cómo o qué condiciones debo ofrecer a estos posibles candidatos o a los mismos colaboradores, a estos mismos talentos, para evitar la fuga a estas extech y retenerlos, cautivarlos en mi organización. Algunas empresas generan becas de estudio, y está bien, van profesionalizando, ¿cierto?, a este colaborador.
Otras empresas construyen planes de desarrollo de carrera concretos, reales, que le permitan una movilidad dentro de la organización. No solamente por su estructura o su línea, sino que le permitan la movilidad en forma transversal en la organización. Hoy en día las nuevas generaciones son bastante curiosas y les gusta aprender, les gusta conocer de todo y participar en todo, entregando flexibilidad horaria. Bueno, la pandemia nos ayudó a comprender y a entender que el mecanismo o el modelo de teletrabajo es totalmente real, concreto, y lo podemos implementar, lo podemos hacer. Por ejemplo, los bancos, la área de selección, reclutamiento, la área de DO, riesgo, los SAC, los especialistas de atención, etcétera. No necesariamente un edificio corporativo, son áreas centrales. La red, la punta, la red de sucursales, sí, porque es de cara al cliente, pero el resto de las unidades de apoyo perfectamente pueden adaptarse a esta nueva realidad. Algunas empresas generan pausas trimestrales con fines de estudio, con fines que este colaborador, si quiere irse a la filial de Estados Unidos, una pasantía de 30, de 20 días, lo puede hacer. Perfecciona idioma, aprende nuevas prácticas, incorpora esas nuevas prácticas después en el retorno. Hoy en día, las nuevas generaciones tienen una conciencia medioambiental mucho más potente que el resto. Y hay un estudio que se lo ha publicado en el Diario Financiero en Chile, si no me equivoco fue conformado por la Católica o la Chile, una de las dos, que los millennials, el 84% de este grupo de trabajadores están dispuestos a renunciar o a irse de la organización si es que la organización no ejecuta sus declaraciones medioambientales, de la huella de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la modalidad de trabajo híbrido ya lo hablamos con la flexibilidad. No es necesario que esté las 40 horas, 45 horas dentro de una oficina, lo cual va a involucrar que este trabajador pierda aproximadamente un 15% de su jornada o tal vez más en transporte público, que tenga que incurrir en gastos de estacionamiento, en gastos de locomoción, de benzina o lo que sea. Generamos más espacio de calidad para su vida personal también. Estas nuevas generaciones, los X y los Z, valoran mucho su vida interna, sus procesos internos, su compartir con sus amistades, con su familia, sus núcleos, etc. Jornada reducida. Bueno, en Chile estamos todo en un proceso bajando de 40 horas, muchas empresas se han sumado 40, 39 horas, desde 45, ¿cierto? Y ahí tengo una cierta aprensión. ¿Por qué? Porque en Europa estos son modelos copiados desde Europa o de otros países, ¿cierto? Donde la realidad es distinta. Las jornadas son de 40, 39 horas, 38 también, ¿cierto? Pero la gente tiene cultura de. Hay una mentalidad, vuelvo a decir, la cultura se come estrategia en el desayuno. Pero en Latinoamérica, en Chile particularmente, tendría que evaluarlo. Le daría tiempo a este tipo de condición de jornadas reducidas para ver el impacto. Y si la rentabilidad y si la productividad no se ve afectada, o qué tanto se va a afectar, puede implementar jornadas reducidas. El voluntariado corporativo, donde las grandes empresas o las empresas apalancan que sus colaboradores tengan la oportunidad de ejercer voluntariado. Voluntariado, por ejemplo, medioambiental, limpiar una playa, reforestación, ayudar a ciertas organizaciones por el cuidado de los niños, la Pascua, ahora que estamos próximos a la Navidad, juntar regalos. Eso es parte del voluntariado colaborativo. Y las nuevas generaciones, que ya son el 20, el 30% de nuestras dotaciones, y cada vez van a ser mucho más, por supuesto, valoran que tu organización tenga conciencia medioambiental, que tu organización haga voluntariado colaborativo, que mejore las condiciones de salubridad, que mejore las condiciones de habitabilidad, que mejore las condiciones de vida del entorno donde trabajan. Y eso está muy asociado a RSE, responsabilidad social empresarial. Estas nuevas generaciones tienen ansias de mostrarse.
claro, hay generaciones un poco más antiguas, ¿cierto? Los baby boomers, por ejemplo, y ellos están felices haciendo su trabajo, que le den su espacio de silencio, su metro cuadrado, pero ahí va la conciencia de yo como responsable, como gestor de cambio, ¿cierto? De identificar cuáles son los motivadores de cada uno de ellos. Vamos a Ana María, por favor, muchas gracias. Bueno, muchas empresas, para poder abordar todo esto, tenemos una herramienta, tenemos técnicas y prácticas que están ligadas, por supuesto, al Management 3.0, metodologías ágiles. Pero muchas empresas, por miedo a esta gestión del cambio, muchas empresas por desconocimiento, muchas empresas por distintas variables, no lo implementan. No, mi empresa es sumamente ágil, pero las decisiones las tomo yo, típico de gerencia. Y ahí la agilidad no puede hacer absolutamente nada. Tenemos que quebrar nuestras creencias limitantes. Tenemos que adaptarnos a poder adoptar nuevas prácticas y técnicas para fortalecer, ¿cierto?, los resultados esperados. Ana María, vamos adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, desarrollado por Jürgen Appelot, ¿cierto?, que es un modelo motivacional. Se va directamente a Management 3.0. Esta actividad no es un taller de Management 3.0, por eso es solamente los highlights de los enunciados, ¿cierto? Y vamos a ver en forma estratégica, o forma táctica, perdón, cada una de estas herramientas, ¿ya? Desarrollado, como dije, por Jürgen Appelot, Sam Frog. ¿Qué nos dice? Que tenemos 10 motivadores intrínsecos. Las gerencias hoy en día dicen, no, mi empresa es la mejor pagadora del mercado y con eso ya tengo los mejores recursos. Y está bien. Inicialmente va a tener excelentes recursos para construir tu empresa o para desarrollar tu modelo de negocio o lo que tú quieras. Y está bien, es válido. Pero ¿cuál es el problema? Que los estímulos pecuniarios son atractivos al inicio. Si lo hacemos los estímulos pecuniarios, la renta o los bonos, constante en el tiempo, va a empezar a generar un nivel de competencias mucho mayor. Y esto va a generar un clima tóxico al interior de la organización. Y ya todos sabemos más o menos cuál es la repercusión de los climas tóxicos, que son psicosomáticos. Tu equipo de colaboradores va a empezar a presentar algún tipo de falencia física, ¿cierto? Va a empezar a estresarse, se le va a mover el ojo, cualquier cosa, dolor estomacal, extremidades, lo que tú quieras. Y después sus problemas llegan a su casa y un círculo malo. Por eso, Jürgen Appelot no habla de estos 10 motivadores intrínsecos, que estos motivadores deben ser propios de cada individuo. Intrínsecos, como por ejemplo, la misma curiosidad que hablamos hace poquito. Cuando tengo un colaborador curioso, si yo no le doy la apertura a que conozca más de la organización, si yo no le doy lo impulso, ese tipo se me muere. Y puede ser un tremendo talento que no he potenciado, pero va a empezar a mirar para el lado, a otra organización que le dé esta posibilidad de. Otro, por nombrarlo, otro motivador intrínseco, ¿cierto? Por ejemplo, el estatus. Es un motivador intrínseco. Mucha gente, por ejemplo, yo digo, va al Starbucks, yo voy al Starbucks también, pero uno va al Starbucks no va por un buen café. El café ahí nomás. Uno va al Starbucks por un tema de estatus, el tazón Starbucks y todo lo demás, o el ambiente, o el barista que te trata por tu nombre, por un experience user experience, ¿cierto? Por la experiencia Starbucks. Si quiero un buen café, voy a Juan Valdés, por ejemplo, pero queda un poco más lejos. El estatus es exactamente lo mismo. ¿Y por qué un motivo intrínseco? Porque el estatus tiene dos niveles. Uno de ellos, el material, estamos hablando de Starbucks, ¿cierto? El que sea reconocido por los pares, y otro es el intelectual. Si yo me desempeño como coach, o Agile coach, ¿cierto? Aquí tenemos a Alexi, que es un Agile coach. Si el tipo no tiene un buen posicionamiento, un buen empoderamiento, ya no tiene validez alguna. A eso me refiero
con estatus intelectual. Estatus intelectual que sea reconocido por sus pares como un aporte al proceso, como un aporte a la idea de negocio, como un aporte al mecanismo propio de tu unidad. Y si hablamos de agilidad, podemos empezar a hablar de los silos, que cada una de las estructuras se maneja como silos, no hay una integración, ¿cierto? Del equipo de ideas. Podemos hablar millones de horas. No creo que sea la finalidad de esta actividad. Simplemente estamos enunciando los highlights, me encantó ese término, de cómo podemos fidelizar, retener, cautivar y encantar a estos talentos. Vamos, Ana María. Oye, parece que va a ser mucho más expedito de lo que habíamos pensado, pero no importa. Bueno, también dentro de la herramienta de Management 3.0, los líderes, los gestores de cambio, los gerentes, las jefaturas, tienen que empezar a identificar la madurez de su equipo, medir la madurez de su equipo. ¿Por qué? Porque a menor madurez, mayor autoridad. Mayor alineamiento, mayor seguimiento, ¿cierto? Mayor control, todo lo que tú quieras. Y está bien. Pero si estamos hablando de organizaciones ágiles, necesito fomentar que ellos sean más eficaces, sean autogestionados. Y esto me permite Management 3.0. Eso es lo que busca Management 3.0. Vuelvo a decir, en muchas organizaciones hemos participado en varios procesos dentro de la industria. No, mi organización es súper ágil, vamos a la transformación digital. Y inmediatamente eso me causa una dicotomía mental. La mal llamada transformación digital. No simplemente optimizar los procesos de comunicación con el cliente. Es un cambio cultural. Pero cuando la gerencia, la jefatura, no libera esta toma de decisión, volvemos al Management 1.0. Y eso no funciona. Eso estamos hablando en la década de los 80. Nuestro rol como agentes de cambio es fomentar constantemente la madurez, apoyar en la madurez de nuestro equipo, de su trabajo. Vamos, Ana María, muchas gracias. Bueno, y acá vemos las dimensiones, ¿cierto?, del desarrollo de competencia 3.0, ¿cierto? Competencias individuales, ¿cierto? Que nuestros equipos puedan siempre aprender a ayudar al otro, los flujos comunicacionales dentro de los equipos, la atención creativa. Y aquí me voy a detener un poquito. Las empresas están acostumbradas a hacer tensión negativa. Oye, tienes que hacer esto, te desvinculo, y te llamo 10 veces, 20 veces porque no me han mandado el reporte, por esto, por aquello. Ese colaborador se va a colapsar al poco tiempo y va a mirar para afuera. Va a buscar otra empresa donde pueda desarrollarse. 1.0, Management 1.0. Y sería muy distinto si mi jefatura me dice, oye, Sebastián, mira, yo sé que tú no conoces de este tema, pero es importante que te vayas involucrando. Necesito que lideres un proceso de tal cosa. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar constantemente. Pero tú eres el responsable. Eso es tensión creativa. Yo feliz voy a tomar ese desafío, porque es un aprendizaje continuo, pero no voy a estar solo. Me van a estar ayudando, tengo un soporte dentro de la organización. Y por supuesto, la estructura de las competencias dentro del equipo. Otra dimensión que muchas veces dejamos de lado. Otra dimensión que muchas veces no consideramos. Las empresas están acostumbradas a hacer evaluación de desempeño una vez al año, pero sí una vez al año. ¿Cuál es el impacto? Cero. ¿Por qué no? Si estamos en entorno ágil, lo hacemos una evaluación de desempeño cada 3 meses, forma trimestral, donde pueda corregir estas desviaciones y donde pueda realmente coachar, enseñar a aprender bajo su rol, su función, sus tareas esperadas. Ahí tenemos las dimensiones de desarrollo y competencia de Management 3.0. Vamos, estimada Ana María, muchas gracias. Bueno, aquí un ejemplo lo más, vuelvo a decir, son solamente highlights de un ejercicio de estructura de competencia. Por ejemplo, quiero poner un bar, ¿ya? Yo pongo las tareas, ¿cierto? Cada uno, ¿qué necesito? ¿Cierto? Tomo a mi equipo y voy midiendo en qué nivel de competencia están, básico, medio, avanzado, ¿cierto?
Y en base a eso voy fomentando las competencias o las carencias que tiene mi equipo. Les voy a contar una historia. Yo originalmente yo me retiré como oficial de ejército. Y ahí siempre me decían en la vida, dentro de la formación militar que es bastante extensa, no existe mala tropa, existen malos comandantes. Es rol del comandante, el gestor de cambio, de la persona de recursos humanos, del gerente, de la jefatura, potenciar a tu equipo, entregar las herramientas para que ellos se puedan desarrollar. Hoy en día lo más simple, si John, si Paula o Alexis no tienen la competencia de desarrollar tal tarea, lo desvinculo y busco otra alternativa en el mercado. Pero te cuento algo, el indicador de cesantía en nuestro país es solamente un 8.3. Significa que no hay tantos abanicos para suplir eso. Significa, y vuelvo a decir, la importancia de cautivar, de fidelizar a nuestro propio talento humano. Y cada día esto es hacer más competitivo. Cada día distintos selectores de otras organizaciones van a estar bombardeando a nuestro equipo con ofertas maravillosas, que en la realidad tal vez no son tan maravillosas. Con estímulos, sueldo emocional y todo lo demás. Pero para mí el sueldo emocional es un desde. No es un plus. Yo tengo una sala de descanso o que pueda hacerme una hora para hacer mi actividad personal. Es un desde. No es un plus. Vamos, Ana María, por favor. Muchas gracias. Competencias individuales. Es mi rol como gestor de cambio. Es mi rol como jefatura, como gerente. Liderar con el ejemplo. Lo más simple, pero lo más complejo. ¿Qué pienso yo como colaborador cuando mi organización está cuestionada en los medios por temas de probidad, por temas de colusión? Cuando mi empleador tiene problemas frente a la inspección del trabajo, que es un organismo fiscalizador. Siempre liderar con el ejemplo. Puedo estar muy molesto, tengo que evitar esta proyección de mi ansiedad, mi molestia dentro de mi equipo. Tengo otros canales para eso. Otras vías de evacuación. Liderar con el ejemplo es fundamental. No debo de esperar a que Recursos Humanos termine de efectuar la DNC, el proceso de detección de necesidades de capacitación, para conformar el PAC, el Plan Anual de Capacitación, para que me diga, oiga, tu equipo tiene que ir a todos estos cursos. Yo como líder de mi unidad debo de fomentar dentro de ellos que se autoformen. Hoy en día Internet nos lo permite. Hoy en día las plataformas lo permiten. Alentarlo a que exploren nuevas herramientas. Si quiero resultados distintos haciendo lo mismo, estamos desquiciados, ¿eh? Como decía Einstein. Si quiero resultados, hagamos las cosas distintas. Pero no solamente buscar un cursillo por Udemy o lo que sea. Tratar de buscar que estos entrenamientos, estas autoformaciones, sean certificados y acreditados por el propio desarrollo profesional y personal de mi colaborador. Muchas jefaturas dicen, oye, pero yo soy jefe, yo veo KPI, yo veo números, no me pidáis ser coaching, o sea, no va conmigo. Bueno, lamentablemente tengo que decirte que hoy en día si eres jefatura, gerente, gestor de cambio, líder de cambio, es un rol fundamental el efectuar el coaching. El enseñar a aprender al resto, de darte las pausas que requiere el otro, porque el otro no tiene la misma velocidad de aprendizaje que tú. Es parte de tu rol, es parte de tu función. Aprender a hacer feedback, aprender a ser coach es totalmente distinto. Mentoring, totalmente distinto. Y siempre respetar el aprendizaje desde la experimentación. El management 1.0, el management 2.0 castiga el error. No, nosotros no.
fomentamos el error, porque está experimentando. Es parte de su proceso de aprendizaje. Y las nuevas generaciones así lo consideran. Nadie nace perfecto, pero vamos aprendiendo en conjunto, vamos desarrollándonos en conjunto. Por eso es una cápsula, ¿cierto? En la competencia individual. Vamos, Ana María. Bueno, la comunicación dentro del equipo. Mi rol como jefatura, como líder, ¿cierto? Siempre mirando desde un prisma de cautivar, fidelizar a este talento humano, es poder construir los puentes para establecer un buen flujo comunicacional, un buen lead communication. Muchas empresas y muchas organizaciones y muchos proyectos se van a la basura por problemas de comunicación. Y yo como jefe, como líder, tengo que intervenir. Tengo que propiciar estos puentes. Tengo que delimar estas asperezas en el interior del equipo. Por supuesto, documentar los resultados relevantes, documentar las mejores prácticas. Por supuesto, establecer ciertos rituales. No sé, los días lunes, los días viernes. En muchas organizaciones, dentro de estos mismos conocimientos, si Juan, por ejemplo, maneja muy bien un lenguaje de programación, o Juan se maneja muy bien en X tema, dar media hora el día viernes, una hora el día viernes, para que comparta su conocimiento con el equipo. Y así nivelamos hacia arriba. Y no somos conformistas con la evolución de nuestro mismo equipo. Aprender a realizar preguntas potentes que generen un cambio, preguntas potentes que generen un cuestionamiento, preguntas potentes que quiebren tus creencias limitantes. Eliminar esta comunicación violenta. Uno de los efectos de la pandemia son las reuniones por Zoom, por Teams, etc. Y he participado en varias. Y en ellas siempre hay una o dos cámaras prendidas y todo el resto apagado. ¿Y qué hace el jefe? Oiga, prendan las cámaras. O te llaman 20 veces por teléfono. Oye, ¿estáis conectados? ¿Estáis conectados? ¿Estáis conectados? Es un lenguaje violento. Ya al nombrarlo jefe ya es un error. Sí, tiene que ser un líder el tipo. Y eso se hace con el ejemplo. Y darse el tiempo de prestar atención. Si un colaborador o alguien de tu equipo se acerca a ti a plantearte un tema, date el tiempo de escuchar. Que el día a día no te coma, pero tu equipo se siente escuchado. Y crear también estos mismos puentes comunicacionales dentro de tu equipo y con otros equipos también, de forma transversal. Vamos, estimada Ana María. Bueno, y la última cápsula, ¿cierto? El aprender o el ayudar al otro. Y estos son visiones y objetivos compartidos. Visiones, misiones, culturas, valores compartidos. Con la organización, con los equipos, los mismos miembros del equipo. Si la empresa define como visión, quiero ser el líder de tal cosa, etcétera, lo que tú quieras, y si tu equipo no rema al mismo lado, hasta ahí llega. Las organizaciones son el reflejo de sus colaboradores. Por eso es tan importante comunicar la visión, comunicar el objetivo y buscar los puntos de acuerdo y sumarla a todo este cambio, a este nuevo desafío, de forma inteligente, de forma atractiva, para cautivar y fidelizar este recurso. Propiedad común de la responsabilidad. Y aquí yo siempre hablo cuando hablamos de responsabilidad de la contabilidad, ¿cierto? El término gringo, acuñado, ¿ah? Pero si nos vamos un poquito más a la psiquiatría, estamos hablando del locus de control interno, donde cada individuo desarrolla este locus para hacerse cargo de sus éxitos y de sus fracasos, eliminando adjudicación de la culpa a elementos foráneos, elemento externo de su control. Pero cuando es un éxito del equipo, no de la jefatura ni el líder, ni el peón ni el scrum.
es un éxito del equipo. Y eso es propiedad común de la responsabilidad. Saber cuál es nuestro alcance, identificar nuestro alcance y trabajar por este alcance. ¿Para qué? Para llegar al objetivo, a la visión. Constantemente debemos ayudar al aprendizaje, estimular el aprendizaje de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Implementando plataformas LMS, cápsula, la intranet, módulo, biblioteca de conocimiento, etcétera. Y estimularlos a que ellos aprendan. Estimularlos, vuelvo a decir, media hora, comparte tus conocimientos con el resto de tu equipo. Y vamos nivelando, vamos profesionalizando a nuestro equipo. Días de exploración. Vuelvo a decir, el fracaso no es malo, pero si no exploro, no podré tener éxito y fracaso. Y una vez más, aunque suene reiterativo, siempre liderar con el ejemplo, que es lo más complejo que existe. Porque tu equipo no solamente se quedan con tu comunicación verbal, no se quedan solamente con tu comunicación escrita, con el mail que les enviaste. Tu equipo se queda con tus conductas. Tu equipo te observa constantemente. Tu equipo sabe perfectamente a qué hora vas, a qué hora te llegas, cuál es tu jornada de trabajo, porque tú eres el ejemplo para ellos, o debieras ser el ejemplo para ellos. Pero espero haber abordado con todos los highlights correspondientes esta temática y la importancia de nuestros roles de poder retener, no retener, ya eliminemos la palabra retener, fidelizar, cautivar y encantar a los talentos de nuestras organizaciones y nuestra importancia de nuestro rol, de nuestra función, de poder identificarlo, porque cada uno de ellos tiene distintos motivadores. Ana María, muchas gracias por esta invitación, te lo agradezco.